El día de hoy me gustaría ejecutar una dinámica muy distinta a la regular en el canal, que ha venido siendo la de solamente hablar de manera teórica de algún aspecto que te ayuda en el crecimiento profesional. En esta ocasión quiero recuperar uno que ya se ha hablado en el pasado, fue el Service Level Agreement o el acuerdo de nivel de servicios que se define por ITIL. Y si bien hablamos de él a un modo un poco detallado, la verdad es que el día de hoy quiero utilizar herramientas tecnológicas para poderlo medir, para poderlo determinar, pero más importante, hacer una conciencia acerca de cómo lo podemos utilizar para lograr la mejora de nuestro puesto, de nuestro ingreso y poder, sobre todo, otorgar más valor a nuestros empleadores o a nuestros clientes. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos. Primeramente, antes de que empecemos a hablar del principal entregable que vas a poder utilizar en tu trabajo a partir del día de hoy y que te hará brillar, es definir de qué se trata o de qué estamos hablando cuando nos referimos a un Service Level Agreement o acuerdo de nivel de servicio. Y en esencia, y para ser muy sintéticos, se trata de un acuerdo existente entre alguien, una compañía normalmente que ofrece un servicio y quien lo consume, el cliente. Ese nivel de servicio se refiere a, por ejemplo, cuál va a ser la disponibilidad de atención o el tiempo de respuesta, por ejemplo, cuando tú llamas a un call center para que te resuelvan un incidente. Y ese tiempo de atención, por ejemplo, incluso se empieza a medir desde que se recibe la llamada. Lo que es más importante es que en muchos servicios la mala experiencia que probablemente tú habrás vivido en carne propia es referente a que todo eso que firmaste en un contrato en donde te decían que te iban a atender de manera inmediata, que el tiempo de respuesta sería muy corto, quedaba siempre como en el aire, como sin ser muy definido ni muy trabajado. Por ejemplo, no es lo mismo decir que te atenderemos rápido como te atenderemos en no más de 3 minutos. ¿Notas la diferencia? Bueno, poder definir eso en los contratos que tú le des a las áreas internas de tu empresa, a tus usuarios, a tus clientes, van a ser la gran diferencia entre un servicio mediocre y un servicio que tus clientes van a percibir como algo sumamente profesional. Y vamos a ver cómo se logra. Para esta prueba contamos con dos Raspberry Pis, un Raspberry Pi 3 que puede aguantar un servicio web básico y soporta cientos o miles de peticiones antes de empezar a fallar. En cambio, del lado derecho tenemos un Pi 0W que es mucho más limitado y barato. Si lo pongo a atender miles de usuarios, de inmediato se derrumba. Con esta prueba vamos a poder ilustrar por qué en ITIL es clave hablar de capacidad y de SLA. La estrella de nuestro video se llama K6 y es de Grafana. Es una herramienta que nos va a ayudar a calcular nuestros SLAs y depende de Node.js. Para ello vamos a ir a la página nodejs.org y vamos a instalar la distribución que corresponda a nuestro sistema operativo. Ahora que contamos con Node.js, procedemos a navegar hacia k6.io de Grafana. Vamos a la sección de documentación y en el apartado de Setup vemos las diferentes recetas para instalación dependiendo del sistema operativo del equipo en el cual estarás ejecutando las pruebas de carga hacia tu endpoint. En mi caso utilizo Windows como equipo que dirige la prueba. Procedo a instalarlo con Chocolately y valido la versión que quedó instalada. Y con ello verifico que K6 está instalado y listo para usarse. Para ejecutar nuestra prueba de carga necesitamos crear un archivo con extensión JS. Como mencionaba, K6 pues es un framework que depende de Node.js y como tal se escribe en código JavaScript. Y podemos ver que tiene un par de dependencias a partir de la librería que acabamos de instalar de Grafana. Y al importarlas podemos hacer uso de algunas funciones muy interesantes para el cálculo de nuestros SLAs. En esencia, uno de los primeros requerimientos
es que debemos definir opciones que también pueden ser establecidas por línea de comando, pero aquí como para facilitar el proceso, vamos a indicar un número de usuarios virtuales que simularán a una cantidad de dispositivos tratándose de conectar y ejecutar actividades en el endpoint que estamos exponiendo. Y aquí tenemos la duración de la prueba, 300 segundos, que es en esencia 5 minutos de carga, en los cuales estaremos midiendo la actividad de esos 10,000 usuarios. Por otra parte, debemos de configurar en la función principal el endpoint que queremos probar. En mi caso está IP con el puerto 3000 expuesto. Y esta es la parte realmente interesante del proceso, en donde estaremos ejecutando una verificación, una CERT, en el cual vemos y podemos contabilizar todas las respuestas positivas HTTPS 200 que obtuvimos desde el endpoint. Y asimismo también estaremos cronometreando el tiempo de respuesta y haciendo una verificación de que los tiempos de respuesta son menores a 1 segundo. Por lo cual, de esa manera podemos distinguir cuáles tomaron menos o más de 1 segundo, lo cual también es un dato importante para poder determinar qué porcentaje de esa carga puede ser atendida por encima de ese tiempo o por debajo. Ahora el siguiente paso, o al menos en este experimento, se tratará de crear un endpoint bastante sencillo. Lo único que va a hacer es responder un hola. Entonces utilizaré este ejemplo de Node.js. Lo copio. Creo mi nuevo archivo. Pego. Y a mí me gustaría que en vez de Hello World conteste hola. Lo guardamos. Estamos listos para copiar este archivo en ambos Raspberries y levantarlos. Como siguiente paso, iniciamos los servidores en cada uno de los Raspberries. Este último, por ejemplo, es el W0, el de menores prestaciones. Se nota la diferencia de tiempos de iniciado. Y vamos a través de nuestro navegador invocar. Ese es el Raspberry Pi 3. Y ese es el W0. Tenemos respuestas en ambos, que es un simple hola. El siguiente paso va a ser ahora comenzar la prueba de estrés y de medición de los tiempos de respuesta y los errores a través del script que habíamos generado en prueba SLA. Como tal, el primer test lo haremos contra la IP11, que es el Raspberry Pi 3, el de mayores prestaciones. Entonces vamos a comenzar. Dentro de nuestro PowerShell escribimos K6 run y el nombre del archivo, que en este caso es prueba.sla.js. Lo ejecutamos. Como podemos ver, K6 se inicia, nos indica qué script se está ejecutando y está generando los 9,999 usuarios virtuales, los cuales ya se están ejecutando, y como podemos ver ya hay algunas respuestas con error ante esa cantidad brutal de clientes que están conectándose. Vamos a dejar que la prueba corra y nos escuchamos en unos minutos. En este punto se están concluyendo las pruebas. Podemos ver que se está tomando más de los 5 minutos porque de manera controlada está cerrando las conexiones de las peticiones. Por ejemplo, espera timeouts o los errores formalmente. Después se produce un resumen de la ejecución, en la cual podemos ver que alrededor de 1.606.000 transacciones fueron ejecutadas, de las cuales pues hubieron checks exitosos de alrededor del 94% y fallidos de
en torno al 6.5. También, asimismo, estatus completados en torno del 89% y del 97% en los tiempos de respuesta, que fueron las pruebas que se concluyeron satisfactoriamente. Asimismo se ve su complemento. Y después pues vemos algunas distribuciones estadísticas de estas mismas operaciones, en las cuales podemos encontrar los tiempos de respuesta promedios, las medianas, las máximas y los percentiles 90 y 95, que son medidas de dispersión que nos van a servir bastante a la hora de hacer un cálculo de nuestros SLAs de manera formal. Perfecto, entonces ahora formalmente comenzamos nuestra comparativa y para ello lo primero que hay que hacer es modificar este script de K6 sustituyendo por la IP del Raspberry W0. Entonces guardo el cambio con su nueva IP y procedo a ejecutar desde PowerShell esta nueva versión. Entonces ya se está ejecutando. Vamos a esperar igualmente el tiempo que se requiera. Como vemos aquí ya está apuntando a la IP19. Perfecto. Ahora ha terminado nuestra comparativa contra la IP19, el Raspberry 0. Entonces se ejecutaron 150,000 checks, de los cuales el 34%, casi el 35%, fue exitoso y el 65% en contraste fue un fracaso. Aquí tenemos que el 43% de las peticiones terminaron en un status HTTP 200, pero en los tiempos de ejecución de un segundo, pues solamente el 25% de las peticiones cumplieron el rango. Como podemos ver aquí, solamente 19,000 de ellas fueron exitosas en ese tiempo, contra 55,000 que no cumplieron el rango de tiempo. Entonces aquí podemos ver cuál es el comportamiento en ese dispositivo. Ahora, los tiempos de ejecución, el promedio fueron 31 segundos, no milisegundos, segundos. El tiempo máximo fue de un segundo, como podíamos esperar, pero aquí hablando en términos de percentiles, el 90% de las transacciones quedaron por debajo del 58.97 segundos, mientras que el 95% de las operaciones quedaron por debajo de los casi 60 segundos. Si se dan cuenta, muy poquitas de estas operaciones pues estuvieron por ahí ubicadas. Por último, en cuanto a las pruebas técnicas, quiero hablarles de una funcionalidad adicional que tiene K6 que me parece súper interesante porque con su resultado podemos alimentar un reporte con el cual sustentamos el establecimiento del SLA de nuestros servicios. Entonces, con un pequeño ajuste que en esencia es utilizar HTML Report y Summary de K6, que son dos librerías que se obtienen a través de estos repositorios, agregamos esta función que en esencia lo único que hacemos es decirle que vamos a generar un reporte HTML con la data y pues algunas características de color y de apariencia. Entonces con esto y ejecutándolo podemos obtener este hermoso reporte en HTML de K6 en donde podemos ver algunos aspectos importantes, por ejemplo la cantidad de solicitudes falladas, 60,000 de 77,000. Como podemos ver, pues este fue el Raspberry Pi Zero, que es el de menores prestaciones, y bueno, pues tenemos los percentiles como ya los habíamos analizado. Entonces esto en términos de milisegundos, o sea prácticamente un minuto, lo cual es consistente con la prueba anterior. Entonces vamos ahora a hacer una comparativa, análisis y conclusiones acerca de nuestros resultados. Excelente, entonces como ya revisamos, tenemos dos reportes de las ejecuciones para el Pi 3 y el Pi 0W. Entonces en esencia pues tenemos unas métricas que podemos utilizar para hacer nuestros cálculos, mismos que nos servirán para hacer la entrega de un SLA formal ante la gerencia o la dirección y a nuestros clientes. Entonces aquí utilizando esa información tenemos una comparativa, por aquí Raspberry Pi 3, de este lado 0W, y utilizamos dos métricas para las respuestas, para la probabilidad
de respuestas adecuadas. Entonces tenemos el total request de 815,000 solicitudes, de las cuales 85,000 fallaron. Eso nos da una división, básicamente, que nos deja con el 10% de transacciones fallidas, el 90% funciona. Y en el caso de nuestro 0W, pues tenemos solamente 77,000 peticiones atendidas. Si se dan cuenta, pues es más o menos en un factor de 10 la diferencia, más de 10. Y aquí es abrumador, 60,000 de esas transacciones fueron fallidas. Entonces nuestro rango de fallo con la misma fórmula es del 77, casi 78% de fallos. Ahora bien, en cuanto a rendimiento, porque si se dan cuenta, esta es la posibilidad de que las peticiones fallen a esos niveles contra 10,000 usuarios, atendiendo a 10,000 usuarios en 5 minutos. Pero en cuanto a tiempos de atención, que es otra vertiente, pues vemos que el percentil 90, o sea, quiere decir que el 90% de la atención se dio en menos de 300 milisegundos. Y en el 95, un poco más selectivo, se dio en 346 milisegundos, en menos de esos 347 milisegundos, por parte del Pi 3. No así para el Raspberry 0W, bueno, pues que su hardware es comparativamente menor, como ya lo habíamos revisado. El percentil 90 se dispara a los 59.9 segundos y el 95 a lo mismo. Entonces, de hecho hubo una diferencia ahí con unas milésimas o millonésimas, pero en esencia de lo que estamos hablando es que algo es seguro. El Raspberry 0W a esa carga, el SLA es de un minuto de atención, si se dan cuenta, y con una muy alta probabilidad de fallo, contra una probabilidad de fallo pues nada aceptable, pero que es muy comparativo. Y bueno, pues los tiempos de atención, pues sí, aquí podríamos hacer un compromiso de atención en el SLA de menos de medio segundo, por ejemplo. Si se dan cuenta, es prácticamente seguro, prácticamente un 100% seguro que el tiempo de atención por este hardware va a ser de menos de medio segundo, efectivamente. Entonces, esto evidentemente pues ya trasladado al mundo de sus desarrollos, pues tendrá algunas cualidades, como por ejemplo su hardware pues será mucho mejor que este, ¿no? Pero que aquí nos sirve de una manera ilustrativa, pues de manera perfecta. Las conclusiones de este video son que, como puedes ver, estas actividades relacionadas con el cálculo del SLA pueden ser integradas perfectamente en tu flujo de trabajo diario, o al menos en cada vez que liberas una nueva versión o que entras a los ciclos de prueba de un proyecto determinado. Inclusive si tú eres líder de un equipo numeroso o pequeño, puedes empezar a hacer experimentos en este sentido como para poderlo empezar a dirigir. Recuerda que como desarrolladores siempre nos veremos muy beneficiados de que nuestro trabajo sea percibido de alta calidad y que entreguemos un diferenciador. Entregar junto con un buen desarrollo el cálculo de un SLA puede hacer brillar mucho tus actividades, llevarte al siguiente nivel, en el cual, como decimos en México, el que lo sabe hacer, lo sabe mandar. No siempre es cierto, pero en este caso, si tú practicas, si lo llevas a tu trabajo, vas a tener una cierta habilidad que te va a hacer destacar, sin lugar a dudas. Y por último, si tú ya eres director, si eres gerente, o si aún no lo eres, pero estás buscando lograrlo, tengo que avisarte que es muy probable que en algún punto tengas que sentarte con el equipo legal de tu empresa para redactar contratos como los que vimos al inicio del video, que muchas empresas el día de hoy pues entregan a sus clientes, y que, como puedes entender, tiene una gran responsabilidad para nosotros como ingenieros a cargo de una obra. Entonces, el que lo estés practicando desde este momento y que cuando llegues a esos niveles no sea una sorpresa para ti, te va a dar mucha tranquilidad. Así que espero que te sirva mucho. Nuevamente, gracias a todos los que se han suscrito. Si te gustó el contenido, aprovecha también para suscribirte, para dejar un like,
algún comentario. Tengo que decirles que este video nació gracias al comentario de alguno de los suscriptores que básicamente le pareció interesante el manejo y el uso de ITIL para el desarrollo profesional. Entonces, por favor, cualquier idea, cualquier cuestión en la que crean que podemos profundizar, yo estaré encantado de recibirlo y de estar creando más contenido al respecto. Que estén muy bien, hasta luego.